Fíjate si puedes hacerlo. Sí, sí. Ya le compartí el link por el chat, Miss. No sé Gracias. si puede entrar. Estoy abriendo y necesito ver también. Tengan cuidado de darme el permiso para editar porque luego me lo mandan que no lo puedo editar y pues cómo les hago sus observaciones, ¿vale? Muy bien. ¿Algo por decir antes para que ya cierre mi micrófono y les deje el tiempo? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Adelante, equipo. ¿Ya? Ok. Buenos días, público y profesora. El día de hoy el panel de discusión que abriré será acerca del tópico de la violencia en México, con nuestros panelistas y expertos en su vocación, Fernando Martín, quien es analista de datos por parte del INEGI, Carlos Bautista, quien es secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y Edmundo Robert, comandante de la Guardia Nacional. Cada uno expondrá sus argumentos enfocados en su profesión y su servidor realizará una ronda de preguntas para que quede con más claridad de este tema. Posteriormente, el público tendrá la palabra para formular alguna de sus preguntas a alguno de nuestros expertos e informarnos más acerca del tema. Cabe destacar que la importancia de este espacio es abrir una conversación entre los expertos para dar a conocer la situación que está viviendo México hoy en día, así como sus áreas de oportunidad para lograr la paz. Entonces, doy la palabra a Fernando Martín. Ahí ya se conectó, Miss, perdón. Bueno, buenas tardes. Yo, primero que nada, quiero decir que la violencia en México ha sido un problema desde hace mucho tiempo, pero últimamente esto ha incrementado, debido a que, bueno, la gente comúnmente le resulta atractivo realizar este tipo de acciones, ya que las consecuencias no son severas. Comúnmente nos damos cuenta de que la persona que se subió a saltar la combi, que se subió a robar el camión, que acosó a una mujer en la calle, no tiene ningún castigo. Que le dicen a la policía y puede que se haga de la vista gorda o que al momento de perseguirlo no lo agarren. Entonces estas acciones, conforme no hay castigo, empiezan a incrementar y la gente lo ve como una salida más atractiva que buscar un trabajo. Entonces, que estas acciones nos vamos dando cuenta de que van aumentando debido a que tú escuchabas que esto pasaba en alguna comunidad en la que era conocida por ser violenta, ya fuera Nesa, Iztapalapa, etc. Pero últimamente tú llegas a escuchar que le pasó a tu vecino, al papá de tu amigo, y por ende esto significa que la violencia está aumentando ya que se está acercando más a otras zonas. Y mientras más aumenta la violencia, las probabilidades de que tú seas la siguiente persona a la que le pueda tocar también aumentan. Muchas gracias. Eso es cierto, Fernando, pues es algo que cada vez se escucha más dentro de la población mexicana, pero ¿nos podrías informar más acerca del incremento en actos delictivos estos últimos años en México, por favor? Sí, claro. Bueno, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que lo tenemos aquí presente, en el primer semestre del 2019 se cometieron alrededor de 17.198 homicidios y al final del 2019 fueron un total de 34.582 homicidios dolosos. Esto lo obtenemos de la encuesta realizada por el INEGI. Y nos damos cuenta en el artículo que escribió Luis Lazo para el Universal, La violencia en México, un modo de vida, que esto representa el aumento del 2.5% respecto al 2018 y un 96% con respecto al 2015, perdón. Estos son números muy graves debido a que en 4 años nos damos cuenta que la violencia aumentó en un casi 100%, a lo que podemos destacar que conforme vamos progresando como país, por decirlo así, nos vamos deteriorando más como seres humanos. Al momento en el que ya hasta da miedo salir de tu casa a tardes horas de la noche, de que no puedes caminar tú sola por el parque o tú solo por el parque sin tener que andar volteando la cara para ver que nadie te esté siguiendo. Entonces, aquí es donde nos deberíamos dar cuenta de que hay algo que no están haciendo bien las autoridades para garantizar la seguridad de la población, por lo que yo considero que deberíamos tomar medidas más drásticas o que nos brinden soluciones
para pues, poder erradicar este problema, ya que las cifras que hemos obtenido son demasiado graves. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y bueno, ¿y quién mejor para tomar acción que Carlos Antonio Bautista, quien, como ya dije, es el secretario de Seguridad Pública? Entonces le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Oscar. Como bien menciona mi compañero Fernando, la delincuencia en México ha sido un tema que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no se le daba la importancia debida. Esto generó un aumento en homicidios, secuestros, robos y un problema importante en México, el narcotráfico. Como bien se han anunciado diversas medidas por parte del gobierno para tratar de disminuir el crecimiento exponencial que ha tenido esta problemática. Pero no muchas personas conocen los motivos estratégicos de todas estas medidas. Asimismo, para el gobierno se ha vuelto importante llegar a difundir todo este tipo de medidas para que la gente logre hacer conciencia del país en el que está viviendo. Es muy importante que las personas reflexionen y traten de inculcarle valores a sus familias para que, si bien no se solucione a corto tiempo, a largo plazo podamos ver una reducción considerable. Es verdad que los avances en el sector han sido un poco lentos, pero es necesario analizar los motivos de las diferentes problemáticas que se nos proporcionan, así como de las soluciones que brindamos. Gracias, Carlos. Bueno, y en este panel también tenemos a Edmundo Robert, quien está más en contacto con día con la delincuencia, pues es comandante de la Guardia Nacional. Entonces, Edmundo, ¿nos puedes explicar mejor desde tu ambiente de trabajo las implicaciones que tiene el combatir la delincuencia, por favor? Claro que sí, Oscar. Bueno, como ya bien han mencionado mis compañeros, pues la violencia en México siempre ha sido un problema grave y algo que se debe de comentar con mucha frecuencia, porque pues muchos le echan la culpa a lo que son los policías, el ejército, la marina, pero no saben que este problema conlleva muchas implicaciones y pues es algo muy complejo que se debe de manejar y puede llegar a tardar varios años. Y bueno, también es algo preocupante cómo muchas veces las personas piensan o idolatran a los narcotraficantes y piensan que son héroes de este país, ya que la lucha constante contra ellos mismos es una de las principales razones por las que hay violencia en este país y siempre termina siendo el número uno en género de violencia. De igual manera, sabemos que otros casos, como lo son feminicidios, secuestros, trata de personas o denuncias de extorsión, han incrementado y sobre esto se han estado tomando cartas en el asunto. Todos los cuerpos de seguridad están actuando conforme debe de ser los protocolos. Sin embargo, muchas veces resulta difícil actuar de tal manera, ya que muchas veces pues carecemos de algunos elementos como lo son vehículos, preparación estratégica o uso de armas. Gracias, Edmundo. Y bueno, siendo la razón de mayor riesgo el combate contra el narcotráfico, ¿qué medidas se están tomando para erradicar el mismo? Sí, bueno, como bien se sabe, el presidente hace poco anunció el fin de la batalla contra el narcotráfico. Sin embargo, más allá del debate que se hizo, lo cierto es que en los 2 meses del actual gobierno, bueno, el escenario que tenemos es muy parecido al de años anteriores. Lo que es el ejército y la marina todavía encabezan las principales operaciones contra el narcotráfico de drogas. En zona como Tamaulipas en el noreste, Michoacán en el occidente o Guerrero en el sur, la vigilancia de carreteras y comunidades es fundamentalmente por parte de los militares. Antes de la polémica por la declaración presidencial sobre el fin de la guerra, muchos cuestionaban por qué no se perseguían a los líderes de organizaciones criminales. Y bueno, como bien se sabe, nuestro presidente AMLO dio como respuesta que esa no era nuestra principal prioridad. No teníamos que perseguir a los capos de grandes organizaciones. Más bien teníamos que dar como la seguridad al pueblo y a los ciudadanos de este país.
Esa es nuestra principal función en estos momentos, porque como se ha hecho antes, en años anteriores, pues simplemente sentimos que se ha perdido mucho tiempo en perseguir y perseguir y nunca tener como resultados positivos y seguir con la misma violencia o incluso incrementarla. Es por eso que yo sé que la gente espera resultados inmediatos, pero es algo que se toma con muchos años y lleva muchas implicaciones. Sí, es cierto que los resultados no se van a ver inmediatamente, pero entonces quien toma las decisiones es el secretario. Entonces, secretario, ¿nos podrías informar por qué no están funcionando algunas de las estrategias para combatir el crimen, por favor? Claro que sí, Oscar. Y esta es una de las preguntas más frecuentes y una de las más importantes. Las acciones tomadas se basan en tres situaciones. En los datos que se presentan, ya sea los recabados por la INEGI o por algunas otras instituciones, en la formulación de una estrategia para combatir la delincuencia y en la ejecución de la misma. Sin embargo, muchas veces existen complicaciones a los tres niveles. En el problema de recolección de datos, muchas veces lo que pasa es que las personas no denuncian. No denuncian por miedo o no denuncian porque piensan que no va a arreglarse su situación. Y aunque en muchas ocasiones no se pueda arreglar la situación, lo que provocan al no denunciar es que lejos de no solucionarse su problema, se les vuelva a presentar a ellos o incluso a su familia. Entonces, es una acción muy importante el denunciar para que se pueda llevar a cabo una recolección de datos correcta. Posteriormente, se genera un plan de acción por parte del gobierno en el cual se toman medidas estratégicas, las cuales se proporcionan de acuerdo a los datos recabados. Sin embargo, muchas veces estos planes son ideales considerando que los datos recabados son los correctos y que la ejecución del plan va a ser eficiente. Sin embargo, muchas veces también se generan complicaciones a la hora de generar estos planes estratégicos. Por otra parte, la ejecución no muchas veces suele ser la más eficiente o ordenada. Muchas veces podemos darnos cuenta de que en México somos una gran cantidad de personas y la organización de las mismas llega a ser muy complicada. Entonces, en México actúan instituciones como el Ejército, la Policía, la Marina, incluso la Guardia Nacional. Sin embargo, se necesita una gran coordinación por parte de estos elementos para llevar a cabo un operativo o un retén, etcétera. Entonces, muchas veces las medidas implementadas no funcionan porque este es un problema muy complejo. Es un problema que no se puede solucionar de la noche a la mañana. Y si bien es cierto que la delincuencia no se soluciona con delincuencia, es importante recalcar que la protección de los ciudadanos va primero. Sin embargo, como bien menciona el Universal, en una noticia que recientemente publicó, la misma gente es la que no proporciona ayuda para que los elementos de seguridad hagan su trabajo. Como se menciona en la noticia, hace unos meses ocurrió un problema que conocemos como el Huachicol en Puebla, en donde en un pueblo de este estado se presentaba el Huachicol y la misma gente no dejó pasar al ejército cuando querían detener a los culpables, ya sea su mamá, su prima, su tío, su hermano, no dejaban que capturaran al delincuente. Y en México está prohibido que un elemento del ejército agreda a un civil. Entonces, estas mismas personas protegen a los delincuentes. ¿Y cuál sería el problema? Estos serían las primeras personas en pedir justicia si su delincuente llegara a faltar porque otra banda de delincuentes llegó a matarlo. Entonces, muchas veces es la misma gente la que no permite la acción correcta de los elementos de seguridad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora siendo un tema muy controversial y muy sonado aquí en México, puesto que la delincuencia, como dijo Fernando, ha incrementado en estos últimos años.
¿Alguien del público tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera formular a nuestros expertos? Yo tengo una pregunta, no sé si ya lo mencionaron, Eh, pero Adelante. gracias. Mencionaban que algunas veces las personas, digamos que evitan el cumplimiento de la justicia, pero ¿qué pasa en los casos donde la gente vive tanta violencia, tanta inseguridad que a veces deciden hacer justicia por su propia mano? Digo, tristemente creo que ya lo hemos visto en algunas noticias, donde un ladrón trata de entrar a robar y la gente del pueblo lo lincha y lo matan públicamente o cosas de ese estilo. En ese caso, ¿qué se debería de hacer con esta gente? ¿Serían criminales? ¿Estaría bien o está mal que tomen justicia por cuenta propia? Bueno, mira, yo te puedo dar una solución. Bueno, una observación a tu planteamiento, y es que es verdad, eso pasa en muchas ocasiones, y sin embargo, llega a haber la ocasión en donde se conoce como linchamiento, entonces linchan a una persona que no era culpable. En este caso, visualiza la situación, están, están privándole la vida a un ser humano que sin deberla ni temerla, pues llegó a estar en el momento y en el lugar equivocados. Por ejemplo, se daba la noticia hace unos 3 años en la cadena de Televisa, en donde en un pueblo de Oaxaca se había, se había linchado a una persona porque se decía que había robado a una niña. Sin embargo, esa misma niña llegó después de unas horas porque estaba en casa de su abuela. Entonces, la situación es muy importante de que la gente no se precipite. Se debe de, como yo mencionaba, se debe denunciar y denunciando se abre una investigación para determinar a los culpables. Una vez determinados los culpables, se llevan a cabo medidas para meterlos en la cárcel y que cada quien tenga su respectivo merecido. No sé si eso... ok, claro, tu pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga el público? Bueno, en vista de que no hay nadie, me gustaría hacer otra ronda de preguntas a nuestros expertos. Y bueno, ahora le voy a preguntar a Fernando, que es analista de datos del INEGI. Entonces, ¿nos podrías informar qué estados registran la mayor cantidad de delitos cometidos en los últimos años? Claro que sí, Oscar. Mira, nos vamos a basar en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública que realizamos. Y los 5 estados que muestran un mayor índice de delincuencia y actos delictivos en el país son la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora, Morelos y Baja California. El estado, bueno, el que más delitos tiene es la Ciudad de México, con 69.716 delitos por cada 100.000 habitantes. A lo que vamos es de que pues, está llegándole al 70% de delitos por cada 100%, por decirlo así. Entonces, estos números son, pues, descomunales debido a que siendo la Ciudad de México, debería ser una de las más seguras, ya que aquí es donde pues vive el presidente, están todas las secretarías más importantes, está todo lo más importante del país, y los números son demasiado grandes. A lo que a mí me hace preguntarme es de que, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno que no toma cartas sobre el asunto? Porque nosotros nada más podemos sacar estadísticas, no podemos buscar soluciones ni presentarlas, pero el gobierno, teniendo estos datos, porque están a la mano, están en la página del INEGI para cualquier persona que quiera buscarla, son pues muy graves. Imagínense, ustedes son 100 personas en una casa y de esos 70 están asegurados de que van a salir o robados o asaltados o secuestrados o violados o asesinados. Entonces,
A lo que vamos es de que son muy, muy feos estos números. Y les voy a decir cuáles son los delitos más cometidos basándonos en esta estadística. Que son, los más cometidos son el robo o asalto en vía pública, ya sea el transporte, la calle, cualquiera de esos dos medios. También cuenta la extorsión, cuando te llaman para fingir que secuestraron a tu hija, que te están viendo, que te están observando, con tal de que tú cedas y otorgues lo que ellos te están demandando. También algo que se comete muchísimo es el robo de vehículo, ya sea parcial o total. ¿A cuántos no han escuchado que le bajaron las llantas a su coche o que les dieron el cristalazo? De que ya ni siquiera estando dentro de las plazas comerciales se siente uno seguro, debido a que cuando sales ya no tienes cristal, ya se llevaron los rines. Estas son cosas muy dadas y pues como dice aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México. Las amenazas verbales cuentan también. ¿Cuántos no se han sentido agredidos o acosados por lo que les dicen en la calle? Ahorita se ha sonado mucho de las mujeres, de que cuando van en el transporte público reciben muchas ofensas o agresiones. También uno que destaca es el robo en casa habitación. Ese para mí es uno de los más graves debido a que pues se meten a tu casa. Entonces pues la seguridad de que se supone que los policías te tienen que andar dando rondines por todas las calles no está funcionando debido a que es uno de los más altos, está dentro de los 6 más hechos en México y en el 2019 se dieron 2.598 casos en la Ciudad de México. Entonces, yo pienso que las autoridades deben poner más atención a estos casos y no hacerse a la vista gorda, debido a que pues la población está padeciendo las malas decisiones que ellos toman. Como digo, pues uno de que nada más se puede basar en las estadísticas y pues rezar para que no te pase a ti, cada vez se está volviendo menos útil. Estas agresiones y estas acciones tienen que tener consecuencias más severas, ya que la gente lo ve como una vía fácil para poder obtener dinero en vez de andar trabajando, debido a que, pues como digo, no hay consecuencias. Entonces, pues los invito a que tengan mucho cuidado cuando anden por la calle. Muchas gracias. Sí, gracias, Fernando. Esa es una muy interesante estadística, puesto que mantiene alerta a todos los habitantes de este país. Bueno, y hablando de locaciones, me gustaría preguntarle a Carlos, ¿por qué no se implementan medidas que funcionan en otros lugares, es decir, otros países, otros estados? No sé, una pregunta que se hacen mucho los mexicanos. Sí, Oscar, esta es otra pregunta muy interesante. Muchas personas se preguntan por qué no se toman medidas como las que se toman en países, ya sea Europa, Canadá, Estados Unidos, que son países conocidos por tener una seguridad eficiente y también un bajo índice delictivo. Esta pregunta, aunque suele ser simple, es un poco larga, ya que tiene que ver con diversos factores. El primer factor es que estos países son cultural, social, económicamente diferentes a México. Por lo tanto, es un conjunto de factores que afecta a la hora de tomar medidas y de buscar soluciones. Por ejemplo, en Europa es bien conocido que no se tiene un alto índice delictivo. Sin embargo, las medidas tomadas allá son, como te menciono, un poco diferentes, ya que voy a ponerles el caso. Hace unos meses se presentaba una marcha en Cataluña a la que asistieron hombres, mujeres, y la policía, con tal de replegarlos, agredió tanto a hombres como a mujeres. Eso, si implementáramos esa medida en México, sería muy mal vista y no solamente generaría más desorden por parte de esa marcha, sino por parte de otros movimientos. Entonces, es como te menciono, socialmente estamos en posiciones diferentes, tanto los europeos como los mexicanos. Ahora en otro punto, económicamente ellos tienen más recursos para implementar en su población. Esos países son países con gran flujo económico
y con poco flujo de personas. De acuerdo con una cifra presentada por el Banco Mundial, en Europa, en el país de Reino Unido, existen cerca de 66 millones de personas, mientras que de acuerdo a datos brindados por la INEGI, en México existimos en 2018 cerca de 124 millones de personas. Esto quiere decir que en México hay el doble de personas que en Francia, que en Reino Unido, que en España, que en Italia, y territorialmente México abarca el espacio de cerca de 3 de estos países. Entonces, la complicación se vuelve más grande cuando tenemos un poco recurso económico para invertir en seguridad, y además de eso tenemos una gran cantidad de personas a las cuales debemos organizar de manera eficiente, las cuales es imposible. Por lo tanto, se ha generado en México violencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un papel importante también es la educación. En países como Canadá, como Estados Unidos, la educación que se brinda es de primer nivel. Y esto afecta directamente a la seguridad, aunque no lo pareciera. Al tener educación, muchas personas tienen un amplio panorama de cómo salir adelante económicamente. En México, desafortunadamente, no muchas personas eh, tienen una educación de calidad. Al no tener una educación de calidad, su panorama sobre cómo salir adelante económicamente es más limitado. Por lo tanto, ven una solución fácil en la delincuencia organizada o simplemente en robos, secuestros, cualquier tipo de delincuencia que pueda haber en México. Esto es importante, ya que además de eso, si se brinda una buena educación en México, podemos recibir artefactos y asimismo tenemos la capacitación de usarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos es bien conocido que es uno de los países con mayor investigación, mayor seguridad. Esto es debido a que tienen una estrategia en la cual se dedican a la inteligencia antes de tomar acción para la ejecución, llevando a cabo, como por ejemplo ha sido capturas de narcotraficantes sin un solo disparo. Y esto debido a un trabajo de inteligencia de varios meses. Sin embargo, se necesitan diversas herramientas tecnológicas que se deben crear y debe de capacitar personas, y esto es por medio de la educación. Sí, es interesante lo que mencionas, que la educación afecta directamente a la inseguridad de este país. Bueno, pero aún nos interesa el plan que está haciendo México para tratar delitos como homicidios. Y bueno, para esto le doy la palabra a Edmundo, por favor. Bueno, como muchos se habrán enterado o ya sabemos, a principios del sexenio de AMLO se cambió lo que es la estrategia de seguridad del gobierno actual, donde pues principalmente se disolvió la Policía Federal, y en su lugar se estableció lo que es la Guardia Nacional. Es una corporación formada principalmente por policías militares y navales, que oficialmente que ya empezó a operar. También se cambió el objetivo de las operaciones de seguridad, que en los dos gobiernos anteriores se había concentrado sobre todo en capturar en los líderes de narcotráfico, como he mencionado con anterioridad. Y bueno, ahora la estrategia es más que nada reforzar la seguridad en las ciudades y atender la violencia que afecta a los ciudadanos. Sabemos que, pues bueno, muchos de los planes, no se ha logrado, pues, contener la violencia como tal o como se ha querido la población y mostrar los resultados que han sido eficaces, y es algo preocupante. Entonces yo, como comandante, consideraría que se debería de empezar a buscar otras alternativas o a usar lo que son otras estrategias y empezarlas a usar lo más pronto posible, que muestren resultados, pues no los mejores, pero sí de poco en poco para irlos mejorando con el pasar de los años, porque como he dicho con anterioridad,
esto es una cuestión de años y no es algo de que desaparezca de un día al otro. Gracias, Edmundo. Bueno, y con esta última pregunta me gustaría dar por última vez la palabra al público para ver si alguien tiene alguna cuestión que formular a nuestros panelistas, por favor. Bueno, entonces daré inicio a la conclusión. De acuerdo con lo mencionado por nuestros panelistas, podemos concluir que la inseguridad en México ha ido en aumento estos últimos años y es un tema que preocupa a la mayoría de los mexicanos, por lo que se han tomado medidas para frenar el crecimiento de este problema, reduciendo el reclutamiento a cárteles, implementando el miedo a ser capturados a estos mismos delincuentes. No obstante, las estrategias propuestas se han encontrado con grandes dificultades, las cuales se buscan superar año con año. Una solución que se propone a largo plazo es la educación. Esto para que nuestras futuras generaciones crezcan en un ambiente de desarrollo tecnológico y prosperidad, con el objetivo de reducir la pobreza e inseguridad. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera dar su propia conclusión acerca de este panel. Pues claro que sí, Oscar. Yo creo que es importante llevarnos una gran cantidad de información de este tema porque es una de las problemáticas más grandes de México. Entonces, yo como conclusión, yo puedo brindar que esta solución, esta problemática no se va a arreglar, como bien dice el mundo, con el paso de un año o dos. Esta solución va de generaciones. Y con esto tenemos que darnos cuenta que en especial en nosotros, si bien es el tiempo el que nos va a apoyar, nosotros debemos de educar a nuestras familias, a nuestros hijos, en cuanto tengamos oportunidad, para que ellos no se vean en la necesidad de entrar en el sistema delictivo. También es importante, como ciudadanos, como bien mencionaba yo, hacer denuncias, buscar estrategias que puedan funcionar para el gobierno. Muchas veces es muy fácil criticar las soluciones y es muy fácil decir que no sirve, que no funciona. Sin embargo, si todos pusiéramos de nuestra parte buscando una solución, porque al final de cuentas eso es lo que queremos todos. Todos queremos un México mejor para nosotros y para nuestra familia. Entonces, si todos brindáramos un poco de nuestro apoyo, la solución sería fácilmente encontrada, porque como bien mencionado, en México existen cerca de 120 millones de personas. Si todas esas personas proporcionaran una idea de seguridad, habría millones de ideas que podríamos pensar, que podríamos analizar y que se podrían llevar a cabo. Entonces también es importante que la gente coopere en ese aspecto. Asimismo, es importante, como bien dice Oscar, llevar a cabo la educación a un primer nivel. Si llevamos a cabo una educación de primer nivel, poco a poco, como los otros países, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, ya sea Canadá, vamos a ir mejorando nuestra visión que tenemos acerca del mundo, acerca de la economía, y las personas no se van a ver en la necesidad de buscar trabajo en la delincuencia, porque eso es lo que ocurre muchas veces. La persona busca trabajo en la delincuencia porque es algo que le brinda dinero, es algo que es un flujo económico para ellos rápido. Sin embargo, en México también existen muchas oportunidades de empleo y aunque bien no son muy bien pagadas, se puede salir adelante. Y eso es lo que buscamos, que la gente entienda que se puede salir adelante sin la necesidad de iniciarse en la violencia. Entonces, yo creo que es muy importante llevar a cabo medidas de seguridad, porque también, como bien dice Edmundo, eh, no se debe, si bien la violencia no ha sido la solución en estos años, tampoco se debe de dejar al ciudadano desprotegido. Entonces, es muy importante tomar todo esto en cuenta a la hora de buscar una solución. Sí, gracias, Carlos. Muy buena conclusión acerca de este panel. Y bueno, debido al tiempo, doy por cerrado este espacio de conversación. Gracias al público. Muy bien, muchas gracias. Ahí tienen, miren sus aplausos virtuales.